Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Promover Salud, donde vamos a acompañarlos durante media hora con entrevistas a profesionales de la salud, porque también te vamos a contar las actividades de Fundación Boreal. Acompáñanos, así nos presentamos. Y para comenzar con el programa vamos a entrevistar al doctor Luis Larcher. Él es médico neurólogo y vamos a hablar de una de las enfermedades neurodegenerativas más conocidas, es el Alzheimer. Acompáñanos. Bueno, doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias. Cuando nos referimos al término Alzheimer, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de una de las demencias, una demencia que son un grupo de enfermedades que se caracterizan por trastornos en memoria y otras funciones mentales superiores, que pueden ser el lenguaje, la capacidad de razonamiento. Entonces, cuando hay alguna de estas funciones afectadas, estamos hablando de demencia. Y el Alzheimer es la demencia más frecuente o más común. Bien, doctor, uno asocia el Alzheimer a el adulto mayor. ¿Está vinculado o puede aparecer en otra edad? Sí, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Por lo general, en la mayoría de los casos, siempre se da en personas mayores de 65 años. Hay variantes genéticas poco frecuentes que pueden aparecer antes, después de los 40, 45 años, pero es un mínimo, un 1% del total de los casos de Alzheimer. Esto se da solamente en algunas poblaciones. Lo más común en Argentina son la forma esporádica, que es una variante que hay una predisposición familiar, pero también hay factores ambientales que repercuten sobre esta enfermedad. ¿Cuáles son los primeros indicios para que una persona se dé cuenta que un familiar pueda tener Alzheimer? ¿O la misma persona puede advertirlo? Sí, por supuesto. En realidad, por definición, cualquier trastorno de memoria que altere las actividades de la vida diaria ya es un motivo de consulta. Cuando hay una persona que tiene una conversación y después se olvida esa conversación y es muy repetitiva, no tiene capacidad para aprender cosas nuevas, bueno, ese es un motivo por el cual tienen que consultar. Cuando deja de aprender o cosas que ya sabía, que eso es la memoria semántica, como que se olvida. También puede ser cuando extravía objetos, cuando extravía cosas importantes para él y no lo encuentra, o por ejemplo cuando hay también fallas en el manejo de dinero, en el pago de cuentas, o en la orientación temporal y espacial, o sea que se desorienta en la calle. Por lo general, en la enfermedad de Alzheimer y en otras demencias, estos cambios son progresivos, son lentos, muy solapados en el tiempo, y son olvidos comunes, frecuentes, que no afectan la vida diaria y que la familia lo toma como cosas normales. Pero bueno, si ya empieza a afectar, significa que ya hay un compromiso de la memoria, entonces hay que consultarlo para hacer un diagnóstico precoz. En el caso de la persona que padezca Alzheimer, ¿cuáles son esos rasgos característicos que definen a la enfermedad? Pueden ser estas cosas: una persona que es muy repetitiva, una persona que, por ejemplo, tiene una alteración en el ritmo del sueño, que deambula mucho de noche, que se extravía en la calle o que tiene dificultades con las matemáticas, con el cálculo o cálculos comunes, pueden tener, digamos, estas enfermedades. En otras demencias, como por ejemplo la afasia primaria progresiva, que es lo que tiene Bruce Willis, lo primero que se compromete es el lenguaje. Empieza a tener una dificultad en la fluidez verbal, después aparece el trastorno de memoria. Y hay otras demencias, como por ejemplo la demencia frontotemporal, que se compromete primero en la conducta. El paciente cambia de carácter, se pone mucho más irritable, hace cosas inapropiadas y después aparece el trastorno de memoria. Cada demencia es muy particular, es muy especial cada una y tiene sus características propias. Entonces, cuando hay un trastorno de memoria, del lenguaje, de la conducta, es importante hacer una consulta para que el especialista determine si es patológico o no. ¿Cómo es el abordaje en realidad de la familia para llevar a esa persona al médico? Muchas veces pasa que el adulto mayor es más reticente, se puede negar. Es muy importante en este caso hacer
psicoeducación y neuroeducación, o sea, informarle al paciente que tiene que consultar para evitar posteriores consecuencias. Entonces, mientras antes consulte el paciente, mejor van a ser las respuestas a los tratamientos. Entonces, así como, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, tenemos que prevenir la presión alta, la diabetes, el colesterol alto, el sedentarismo, también en el Alzheimer o en las demencias tenemos que hacernos un chequeo y un control anual. Pasados los 65 años tendríamos que hacer un control porque también existen otras causas que son reversibles de trastornos de memoria. Capaz que tiene un trastorno reversible, se le da tratamiento y mejora. Entonces, el abordaje para el familiar lo mejor es decirle, bueno, mira, hay que consultar al neurólogo, hemos escuchado, digamos, que para cuidar la salud cerebral, así como cuidamos la salud física, también tenemos que cuidar la cerebral, tenemos que hacer un control y tal vez, digamos, con aporte nutricional, con cambio de estilo de vida, el paciente mejora mucho su estado intelectual, su estado mental y su funcionalidad a la hora de la vida diaria. En el Alzheimer propiamente dicho, ¿hay prevención? Sí, digamos. Anteriormente se decía que era una patología genética o hereditaria y que no tenía cura. Eso viene cambiando. Desde el año pasado, en el año 2024, en la publicación de Lancet en Neurology, especifica 14 factores de riesgo que si los prevenimos, si mejoramos esos factores de riesgo, el paciente puede alterar el desarrollo de la enfermedad o por lo menos estabilizarla, ¿sí? Esos 14 factores, bueno, tenemos factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el consumo de alcohol. Digamos, si se controlan esos factores, mejora, digamos, el rendimiento intelectual y evita el depósito de proteínas anormales en el cerebro. También el tema de la reserva cognitiva, que significa, ya se estimula hace mucho tiempo, que mientras hay un buen nivel educativo y hay una buena, digamos, capacidad social, el paciente es como que viene generando un músculo a nivel del cerebro que previene o le da una mayor reserva para prevenir el Alzheimer. Hay que evitar el estrés y la depresión porque se ha comprobado que tanto el estrés crónico no resuelto o la depresión provocan alteraciones en ciertos neurotransmisores a nivel del sistema nervioso y eso produce atrofia cerebral y neurodegeneración. Entonces, ante mínimos cambios en el estado de ánimo, en la alimentación, en el ritmo del sueño, hay que consultar para dar un tratamiento correspondiente. Después también tenemos la contaminación ambiental, vivir, digamos, en lugares que tengan menor contaminación ambiental, se ha comprobado que previene el Alzheimer, el uso de audífonos y también el uso de anteojos para que el paciente no se aísle, porque si el paciente no escucha o la persona tiene un trastorno visual, pierde el contacto en el día a día con el ambiente y eso hace que se deteriore más su estado de memoria. Y por último, tenemos el tema social, ¿sí? El contacto social es muy importante y hay que, por ejemplo, esto pasa mucho, por ejemplo, con el tema de la jubilación. Las personas más de 60, 65 se jubilan, favorece la aparición de trastornos de memoria. Otro caso emblemático de esto es, por ejemplo, la pandemia, que hubo un aislamiento social. Muchos adultos mayores empezaron con trastornos de memoria después de la pandemia. Entonces, bueno, todos estos factores se está estudiando, se está avanzando mucho, pero bueno, lo que se plantea es que no a los 60 años empiece a prevenir todas estas cosas, sino 20 años antes, 10 años antes, para que tengan una vejez con calidad de vida y prevengamos todo esto desde mucho antes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor. Lo invito a hacer una pausa, ya volvemos aquí en Promover Salud. Y a continuación vamos a hablar con la doctora María Celeste Ladina. Ella es médica ginecóloga y vamos a tratar el tema de los primeros controles ginecológicos. Bueno, doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Doctora, la ginecología es muy amplia. Vamos a comenzar hablando de los primeros controles, de estas etapas dentro de la ginecología y la mujer. La ginecología se fue subespecializando. Tenés los primeros controles que inclusive lo hace una ginecología especializada en la niñez, que es ginecología infanto-juvenil. En general los ginecólogos podemos ver todo, ¿sí? Pero se fue subespecializando. Hay quienes solo ven menopausia, hay quienes ven solamente embarazos, así que tenemos diferentes etapas.
¿Cómo es el primer abordaje de la ginecología? Por ejemplo, esto de trabajar con la mamá, con la niña, con el profesional. Difícil. A veces no sabemos si empezar solamente con la niña o empezar con la mamá y la niña. Le damos el lugar, ¿sí? Hay niñas que quieren ir sola a la consulta, la mamá se queda afuera, y les damos su espacio, ¿sí? Muchas veces los chicos delante de sus mamás no hablan mucho y no generan la confianza, entonces les damos su espacio. Estamos hablando de un primer control. En general, la menarca, la primera menstruación, ocurre entre los 11 y los 12 años. En esa etapa sería el primer control, ¿sí? Y en general, doctora, ¿es importante la confianza que se genera entre el paciente y el médico en el caso de la ginecología? Tan importante que el paciente a veces abandona a un médico por no generar esa confianza, ¿sí? Muchas veces nosotros recibimos pacientes que dicen, cambié de ginecólogo porque no me generaba confianza. El ámbito de la ginecología, el consultorio y la paciente, tocamos temas sensibles, muy sensibles. Así que sí, tiene que haber un máximo de confianza. En su caso, en su experiencia, ¿cómo es ese primer acercamiento con un paciente nuevo? Si es una primera consulta, hay mucho para charlar, ¿sí? Antecedentes, si ya has tenido hijos, si no, si venís de otro médico, si ese médico era varón o era mujer. Por ahí tenés más confianza con un médico masculino, con un ginecólogo masculino o con una ginecóloga mujer. Así que bueno, todo depende, ¿sí? Larga la consulta, la primera, con los antecedentes. En general, ¿de qué hablamos? De tus ciclos menstruales, de tus enfermedades previas, súper importantes, ¿sí? No descartar que el ginecólogo también es médico, entonces médico primero, ¿sí? Ginecólogo después, entonces hay que tratar de profundizar en los antecedentes. Ciclos menstruales, si son dolorosos o no, si son regulares o no, si ya tuviste hijos, si no tuviste hijos, ¿por qué? Hoy en día muchas mujeres posponen su maternidad e incluso la sacan de sus planes, ¿sí? La dejan de lado y no quieren tener hijos y recurren a métodos de anticonceptivos o métodos incluso definitivos como la ligadura tubaria para no tener hijos y a muy temprana edad. Eso nos llama mucho la atención. Muchas mujeres 21, 22 años ya están pidiendo ligarse las trompas. Es un derecho que lo tenemos desde los 19 años, así que si lo tenés bien decidido, pensado, bien abordado, podemos acceder a ligadura sin paridad, sin pareja. Tengan en cuenta eso, la pareja en esto no tiene nada que ver, es tu cuerpo, es tu decisión, así que no hace falta que nadie más firme ningún papel ni autorice nada, chicas, porque es la decisión de cada uno. ¿Y cómo se dan los casos de esas primeras consultas? ¿Se dan en chicas más jóvenes o tienen también casos de personas de edad un poco más avanzada que nunca fueron a un control ginecológico? Pueden ser las dos cosas. Puede ser una paciente que se presente por primera vez a la consulta, 40 años, y diga yo nunca fui al ginecólogo, ¿sí? O no tuve relaciones nunca, creo que no me hizo falta, cuando en realidad no es así. Tengas o no relaciones, la consulta al ginecólogo debe ser habitual, al menos una vez al año, ¿sí? ¿A partir de qué edad es importante hacer una consulta ginecológica y empezar con los controles, doctora? Decir una edad determinada es muy rígido, ¿sí? Esto es muy flexible. Vos podés tener un primer control ginecológico. Por ejemplo, lo que nos sucede a nosotros es a partir de la primera menstruación, que hablábamos recién de la menarca, ¿sí? Primera menstruación y las chicas se presentan o solas, muchas veces solas, o acompañadas de sus padres. Muchas veces lo hacen solicitando anticoncepción, ¿sí? No es la primera menarca seguramente, pero sí anticoncepción, 13, 14 años, 15, sí, muy pronto, pero es la edad que las chicas están iniciando relaciones sexuales y hay que cuidarlas y hay que protegerlas y hay que brindarles, si lo están solicitando, un método anticonceptivo. Se considera una consulta de emergencia. Si una niña, un adolescente, llega solicitando anticoncepción, si se puede ir con su método anticonceptivo ese día sería lo ideal. Muchas veces es lo contrario, que estamos hablando de la menarca. Tengo 14, 15 y todavía no menstrué. ¿Qué es lo que me está pasando? Entonces sería esa la primera consulta. Otro ángulo, menstruo, pero menstruo mucho. Son menstruaciones muy abundantes, me duelen,
no pasa un mes y yo ya menstrué de nuevo. Como que sí, la menstruación es lo que un poco nos rige, ¿sí? No me vino, sí me vino, pero es mucho y muy frecuente. Ya me vino, quiero saber qué tengo que hacer. Doctora, y en esas etapas de la vida que va teniendo la mujer, ¿cuáles son los estudios necesarios o esas consultas o controles que debemos empezar a hacer con mayor frecuencia a medida que va transcurriendo nuestras distintas etapas? Yo creo que la diferencia entre lo que es un control habitual de una adolescente, adulta y la niña sería el Papa Nicolau, ¿sí? El Papa Nicolau se empieza a hacer una vez que la paciente comenzó sus relaciones sexuales, ¿sí? Hay discordancia entre el momento exacto, ¿sí? Muchas organizaciones recomiendan a 2 años de la primera relación. Otros lo hacen antes, depende. La paciente a veces comienza relaciones y te dice, sí, yo ya estoy preparada para hacerme un Papa Nicolau, lo podemos hacer. Después, un control ginecológico habitual sería una ecografía ginecológica, una ecografía mamaria, una mamografía si tenés más de 40 años. Si ya has empezado a transitar tu menopausia, una densitometría ósea para ver cómo están nuestros huesos. Y lo que nos pasa muy frecuentemente es que el ginecólogo es como el médico de cabecera. Entonces, a mí me pasa cualquier cosa, voy al ginecólogo por las dudas. Entonces, sí aprovechamos para pedir otros estudios si es que vemos que esta paciente va a ser el único acercamiento a un sistema de salud que tenga, ¿sí? Entonces, a veces pedimos laboratorio de sangre, pedimos exámenes de orina, pedimos cuando la paciente es un poquito más grande, digamos 40 años, examen cardiovascular, una radiografía de tórax. Terminamos pidiendo muchos estudios a veces que si los podemos ver nosotros, los vemos nosotros. Si los tenemos que derivar al especialista, bueno, ya le decimos, señora, con su electro, vaya al cardiólogo, con su ecografía hepato-bilio-pancreática, vaya a su gastroenterólogo. Si está todo bien, bueno, no es necesario que vayas, no tenés ningún síntoma, no vayas. Pero sí somos médicos de cabecera, muchas veces. Y a partir de los 40 años, ¿cada cuánto son los controles? Los controles ginecológicos son una vez al año, sí o sí. Si lo podemos hacer una vez al año, genial. Estos métodos que se utilizan para control, que es lo que acabamos de nombrar, ecografías, Papa Nicolau, todo eso son métodos de screening, o sea, de detección precoz de enfermedades prevalentes. Cáncer de cuello uterino, Papa Nicolau y colposcopía. Cáncer de mama, ecografía mamaria, depende de tu edad, y a partir de los 40, eco y mamo. Y la ecografía ginecológica, que nos va a ayudar a detectar un cáncer de endometrio, un cáncer de ovario. Por supuesto que después podemos profundizar más el estudio, depende del caso, ¿no? Pero básicamente esos estudios que nombramos recién, que son 4 o 5, que son sencillos, así que no tienen que tener miedo las pacientes de hacerse un primer control o de ir todos los años, una vez al año, y sobre todo saber que uno lo está haciendo a futuro. Detectar una lesión que puede ser más adelante inoperable o pasible de quimio, radioterapia, bueno, la detectamos a tiempo, hay cirugías, hay procedimientos desde lo más sencillo, que es una extracción de una lesión en el cuello uterino, hasta cirugías para sacar un nódulo de mama, pero que no llega más allá de eso, ¿sí? Y el tiempo es fundamental. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a vos. Hacemos una pausa en Promover Salud, ya volvemos. Y ahora sí llegó el momento de despedirnos. Gracias por haber estado del otro lado acompañándonos aquí en nuestro programa Promover Salud. Y como siempre les digo, nuestro reencuentro será la próxima semana a partir de las 4:30 de la tarde. ¿Por dónde? Por la pantalla de América Tucumán y la pantalla de Canal 5 Tucumán. Nos reencontramos en 7 días. Buena semana para todos. Chau, chau. Taking away to the dark side. I wanna be your